que se llama corriente eléctrica, está vinculado con el tema anterior, con electrostática, ¿sí? Donde veíamos las fuerzas de interacción entre partículas cargadas y utilizamos la ley de Coulomb para calcular las fuerzas. Cuando hablamos de corriente eléctrica, para que exista ese fenómeno, precisan existir fuerzas eléctricas como las que estudiamos nosotros, ¿sí? Así que el tema está bien vinculado. Lo que nosotros ahora nos vamos a encargar es de analizar qué ocurre cuando esas cargas eléctricas están en movimiento produciendo lo que se llama una corriente eléctrica, ¿tá? En la figura, que está ahí frente a ustedes, se ven dos situaciones distintas. Una, de un cuerpo que tiene, sobre el cual, no, o dentro del cual, o a través del cual no está pasando corriente eléctrica, y otro cuerpo en donde sí hay corriente eléctrica. ¿Qué diferencia se puede ver? Después vemos de qué son esas partículas que aparecen ahí, ¿no? Pero ¿qué diferencia se ve en las dos ilustraciones? ¿No ven diferencia? Habla, profe. Yo dije la dirección de las partículas. Bien. ¿En cuál de las dos figuras la dirección y el sentido del movimiento de las partículas tiene más orden que en la otra? ¿En dónde hay más orden? La segunda. La segunda, ¿no? Bien. En la primera podemos ver que hay movimiento aleatorio de partículas. Eso es lo que ocurre en cualquier material todo el tiempo. Cuando hablamos de cualquier material me refiero a cualquier material, ¿sí? A un trozo de madera, a un trozo de plástico, a un trozo de metal, ¿sí? Si no hay corriente eléctrica, las moléculas, los átomos, las partículas que forman ese cuerpo, tienen un movimiento aleatorio. Si el material que estamos analizando es sólido, ese movimiento aleatorio tiene muy poca libertad, es de vibración básicamente. Esto ya lo deben haber trabajado en algún momento, sobre todo en el segundo de ciencias físicas, pero también lo pueden haber trabajado en química. Si es líquido tiene más libertad, si es gaseoso tiene muchísima más libertad, ¿sí? Pero en definitiva, si no hay corriente eléctrica, el movimiento de las partículas no tiene orden. Cuando hablamos de corriente eléctrica, estamos hablando del movimiento de partículas que tienen que tener qué característica. Si es corriente eléctrica, si estamos hablando de electricidad, las partículas ¿cómo tienen que estar? ¿Cómo tienen que ser? Cargadas. Cargadas, exactamente. Tienen que tener carga eléctrica. Bien, entonces lo que estamos analizando en esta situación acá, en los dos dibujos, es cómo se mueven las partículas que tienen carga, que están cargadas. Si no hay corriente, se mueven como se ve en la figura de la izquierda. Tienen un movimiento libre, caótico, ¿sí? Sin ninguna particularidad y relación entre sí. Sin embargo, si existe corriente eléctrica, las partículas cargadas van a tomar, la mayoría de ellas al menos, el mismo camino. O sea que se van a mover en una igual dirección y en un igual sentido. Cuando hablamos de corriente eléctrica, hablamos de corriente de cualquier tipo de carga. Pueden ser cargas eléctricas negativas que se mueven o pueden ser cargas eléctricas positivas las que se están moviendo. En la figura no se aclara qué es lo que se está moviendo, si son cargas eléctricas positivas o negativas. Pero, y es conveniente la aclaración, en los ejercicios que vamos a hacer nosotros y en lo que vamos a analizar, generalmente vamos a suponer que lo que se están moviendo son cargas eléctricas positivas. Esa es una suposición que vamos a hacer, que después veremos que no se ajusta tanto a la realidad, pero es una suposición bastante antigua que se hizo y que de común acuerdo al día de hoy se sigue manteniendo, sabiendo que en algunos casos no es real que se estén moviendo las cargas positivas, ¿tá? Así que cuando hablemos de corriente eléctrica, pensemos en cargas eléctricas moviéndose, y cuando analicemos situaciones, pensemos que salvo que en la letra me lo aclaren, me van a estar hablando de que se están moviendo cargas positivas. ¿Hasta acá se va entendiendo la idea? Sí. Vayan anotando, ¿sí? A partir de ahora van a aparecer definiciones. Bueno, primero la definición de lo que es corriente eléctrica, según lo que vimos en el dibujo anterior, ¿sí? Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de esas cargas que estaban libres, ¿sí? No caótico como en la primera figura, ¿sí? O sea que cuando hay corriente eléctrica, el movimiento tiene que ser ordenado. Normalmente las cargas que se mueven son electrones, en la mayoría de los casos. Pero como les dije recién, como antiguamente se supuso que no eran electrones, que eran cargas positivas las que se movían,
nosotros vamos a seguir haciendo caso a esa suposición y para cualquier análisis vamos a imaginarnos que son cargas positivas las que se están moviendo. ¿Por qué? Porque nos sirve para resolver más fácil las situaciones problemas, nada más que por eso. Está bueno de todas formas que en cada situación cada uno sepa si son de verdad cargas positivas o negativas las que se están moviendo. Pero para analizarlo, me sirve encararlo como si fueran positivas siempre. Bueno, y otra cosa importante, para que exista corriente eléctrica, generalmente precisamos un material que sea buen conductor de la corriente eléctrica. ¿Sí? Hay ciertos materiales que permiten fácilmente el pasaje de corriente eléctrica, es decir, el movimiento de esas cargas libres que les mencionaba, y hay otros materiales que no permiten fácilmente el pasaje de corriente eléctrica. ¿Conocen materiales que dificulten el pasaje de la corriente eléctrica? ¿El agua? Bueno, el agua, dependiendo cómo es el agua, puede ser buena conductora o malísima. ¿Tá? El agua, por ejemplo, me imagino que habrán escuchado el término, el agua destilada. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Agua destilada? Sí. Bien, el agua destilada es muy mala conductora. Prácticamente no conduce. Sin embargo, el agua de la canilla o el agua envasada para beber, el agua potable, no es mala conductora, si bien no es excelente, pero no es mala conductora porque tiene disuelto iones que permiten el movimiento de cargas eléctricas. O sea que tiene cargas eléctricas libres dentro, así que puede llegar a conducir la corriente. Ustedes sabrán, tal vez no, eso depende de que lo hayan trabajado o no, que por ejemplo disolver sal en el agua provoca que el agua sea buena conductora. ¿Tá? Por ejemplo, sal de mesa, ¿sí? Pero cualquier otra sal que disuelvan puede hacerla buena conductora. Por ejemplo, alguna sal que hayan trabajado en el Galileo como el sulfato de cobre, no sé si lo llegaron a ver alguna vez en el laboratorio, que es una sal que cuando está bien seca es celeste intenso, como un turquesa. ¿La vieron alguna vez? No. Bueno, han entrado poco al laboratorio. Bien. Bueno, ahí tenemos definido lo que es corriente eléctrica. Entonces, importante. Ámbar, ¿sí? No, que quería decir capaz que es un bolazo o cualquier cosa, Dale. pero el vidrio, no sé, que sí era, o sea, lo de que impedía que pasara la... El vidrio no es buen conductor, sí, está bien. No permite el pasaje fácil de la corriente eléctrica. Muy bien. Pero hay muchos más y que ustedes conocen. Por ejemplo, en sus casas, los cables de los aparatos eléctricos, ¿están pelados para que ustedes los puedan tocar libremente a los metales? No. Están forrados, ¿no? ¿Con qué materiales? Sí. ¿Plástico? Plásticos y gomas, ¿no? Sí. Bien, esos materiales son malos conductores de la corriente eléctrica. Se utilizan en seguridad para eso mismo, ¿sí? Para que no conduzcan la corriente eléctrica. Para que no sea peligroso para nosotros y también para que los conductores no se toquen entre sí, provocando lo que se llama cortocircuito. ¿Tá? Bien, hay muchos más materiales que no son conductores, pero recién nombré un tipo de material que es buen conductor. ¿Qué nombré recién? Los cables, o sea, el cobre, ¿no? El cobre del metal, el cobre particularmente, es muy buen conductor y en general los metales son buenos conductores. ¿Tá? El cobre es muy bueno, pero hay mejores que el cobre, ¿sí? Por ejemplo, el oro. El oro es un excelente conductor, pero evidentemente construir cables de oro me saldría un poquito más caro que de cobre. Si bien el cobre es caro también, pero nada que ver con... Sí. Y el aluminio también, ¿no? El aluminio también conduce, la plata es muy buena conductora de la corriente eléctrica, el bronce es buen conductor. La gran mayoría de los metales son buenos conductores. ¿Tá? Y algunos excelentes, como el oro, como la plata, como el platino, que es excelente conductor también. ¿Tá? Bien. A partir de ahora nos metemos en un par de magnitudes que tenemos que aprendernos, por lo menos, qué es lo que significa cada una para el viernes. Si bien no nos va a dar tiempo de hacer ejercicios, porque no nos queda tanto tiempo para terminar la clase, pero sí nos va a servir para hacer el par de experimentos rápidos que vamos a hacer el viernes que viene en el Galileo. ¿Tá? Así que, y son estas dos: intensidad de corriente eléctrica y la otra que viene a continuación que se llama voltaje o diferencia de potencial. Estas dos magnitudes, por lo menos tenemos que aprender qué son.
¿tá? Después veremos cuando utilicemos las ecuaciones para calcularlas. Bueno, primero que nada, la intensidad de corriente, podemos ver una figura mejor a continuación para analizar bien la definición. Imagínense que ese cilindro como cortado, imaginen que ese cilindro que se ve ahí como mal cortado, no sé si ahora me están escuchando porque se cortó un instante de internet. Sí. Bien. Imagínense que ese cilindro medio como mal cortado, donde se ven cargas eléctricas negativas, tienen signo, estas ya sabemos que son negativas, ¿sí? Están atravesando esa sección que se marca como una especie de rectángulo y le está haciendo un corte transversal a ese cilindro. Ese plano que se llama plano normal, ¿sí? Que sería como una especie de hoja que hizo atravesar al conductor, el cilindro sería el cable por donde está pasando la corriente eléctrica, ¿sí? Si yo pudiera pararme ahí y contar cuántas cargas eléctricas pasan en un segundo, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, miro el cronómetro, 1 segundo, pasaron 10. Miro el cronómetro, 2 segundos, pasaron 20. Si yo pudiera tener esa posibilidad de contar la cantidad de cargas que pasan por segundo, lo que estaría midiendo es lo que se llama intensidad de corriente eléctrica, que es lo que voy a definir ahora. ¿Sí? Importante concepto para tener para la clase que viene y las que vienen posteriormente. Dice, es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del conductor por unidad de tiempo. Es lo mismo que les mostré en el dibujo de recién. ¿Sí? Es la cantidad de cargas que pasan en un segundo por esa sección de conductor que estaba cortada. ¿Tá? Se simboliza con la letra I minúscula. Así que recuerden, intensidad de corriente es la cantidad de carga que pasa por segundo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Para calcular la cantidad de carga que pasa por segundo, tengo que hacer el cociente que me muestra el recuadrito de abajo. O sea, la intensidad de corriente la voy a calcular siempre dividiendo la carga entre el tiempo que demoró en pasar. Si yo tengo que pasaron, por ejemplo, 8 coulomb de carga en 2 segundos, voy a dividir 8 entre 2 y el resultado me va a decir cuántos coulomb pasan por segundo. ¿Tá? Lo marco acá como un ejemplo. Supongamos que la carga es 8,0 coulomb y que pasa por la sección de conductor que estoy analizando en un tiempo, acuérdense, tiempo usábamos delta T, usamos el año pasado y también este, en un tiempo de, supongamos, 2 segundos. Cuando yo voy a utilizar la ecuación de intensidad, esta ecuación queda planteada bien sencilla, es una fórmula muy fácil de hacer, donde voy a dividir 8,0 coulomb entre 2 segundos. ¿Me van siguiendo? Es muy fácil, pero por las dudas pregunto. Sí. Bien. Sí. ¿Cuánto da 8 dividido 2? 4. Da 4. ¿Sí? Da 4. Y da 4, y la unidad que me va a dar resultados son las unidades que aparecen en la cuenta, que son coulomb dividido ¿qué cosa? Segundo. Segundo. Si se fijan acá abajo, puse la intensidad de corriente eléctrica se mide en coulomb sobre segundo, o lo que es lo mismo, en ampere, A mayúscula. Lo que estoy contándoles acá es que a coulomb sobre segundo se lo bautizó con otro nombre, que es el nombre ampere. Y capaz que alguien escuchó, capaz que alguien en la casa tiene o vio algún familiar usar, hay un instrumento eléctrico que se llama amperímetro, que sirve para medir corriente eléctrica, ¿sí? Y se llama amperímetro porque mide la corriente eléctrica en ampere, por eso se llama amperímetro. No sé si alguien lo escuchó nombrar alguna vez. No. Bueno, No. el resultado, igual lo van a escuchar a partir de hoy, así que no se pongan tristes que les voy a hablar bastante del ampere. 4 coulomb sobre segundo es lo mismo que decir 4 amperes. Esa es la corriente eléctrica que está pasando por el conductor que estamos analizando en el ejemplo que planteé yo recién. ¿Se entiende cómo se usa la ecuación entonces? Es re fácil, me parece. Sí. ¿Ah? Sí. Bien. Y después debajo les recuadré. Importante.
El instrumento que se utiliza para medir intensidad se llama amperímetro, como les conté recién. Y siempre se conecta en serie. Esto último que anoté, que el amperímetro se conecta en serie, es una de las tareas que tienen para el viernes. Investigar qué significa que conectarse en un circuito en serie. ¿Sí? Les pongo yo la pregunta acá para que la puedan anotar. ¿Qué significa que una conexión, o que, mejor dicho, que un elemento se conecta en serie? ¿Sí? Sería un elemento en un circuito. En un circuito. Cuando hablamos de circuito, hablamos de cualquier distribución de elementos que me permitan que circule corriente eléctrica, o sea, pila, cables y algún elemento que consuma esa energía. Ya lo vamos a hablar con más detenimiento. Esta es la pregunta, una de las preguntas que quiero que respondan para la clase que viene. ¿Queda claro? Bueno. Sí. Bien. Ahora vamos a la definición de diferencia de potencial eléctrico, que es la última que nos queda para hablar hoy. A ver, porque este concepto, si bien la fórmula también es bien fácil, el concepto se nos puede escapar un poquitito si no prestamos atención. Cuando hablamos de diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? O también le llamamos voltaje, estamos pensando en el trabajo o la energía que utiliza la fuente del circuito, que generalmente es una pila o una batería, para mover carga eléctrica de un punto del circuito a otro punto del circuito. ¿Sí? O sea que, si quieren pensar rápidamente en qué es el voltaje, es la energía que da la pila para mover a las cargas de un punto a otro en el circuito. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, como es trabajo o energía, se va a medir en la unidad de trabajo y energía, que ahí dice, entre paréntesis, que es el joule. El año pasado la usamos. La unidad de energía es el joule. Se escribe joule. ¿Sí? Si yo quiero calcular la diferencia de potencial, o lo que es lo mismo, el voltaje, voy a usar la fórmula que aparece aquí abajo. W es trabajo, también lo usamos el año pasado, ese símbolo para trabajo. Y Q es carga. O sea que en un ejemplo bien sencillito, podríamos decir, supongamos que el trabajo realizado por la fuente para mover una carga eléctrica de un punto a otro del circuito es, pongámosle, 105 Joule. Y también supongamos que la carga que circula debido a esa energía entregada es de, por ejemplo, 0,25 Coulomb. Teniendo esos datos, puedo calcular diferencia de potencial. Y lo que tengo que hacer simplemente es hacer ¿qué con esos números? Dividirlos. Ahí está. Pongo menos 105, porque ya signo negativo el trabajo si se fijan en la fórmula, dividido 0,25 Coulomb. Y bueno, y alguien que me diga cuánto da esto. Menos 420. Menos 420 volt. ¿Está? Ese es el voltaje necesario para que, o sea, es el voltaje que necesita tener una pila o una batería o el enchufe en mi casa para lograr entregarle toda esta energía de 105 joules a esta cantidad de carga. Bien.
como ven por ahí, a mí se me escapó, pero le puse volt directamente. Esto, según la fórmula, no daba en volt. Según la fórmula, ¿en qué unidad daba? Joule sobre Coulomb. Perfecto. Pero al Joule sobre Coulomb se le dice volt. ¿Está? Así que es lo mismo ponerlo de una manera o de la otra. Nosotros vamos a usar generalmente la V de volt. O sea que me interesa este resultado. Profe, Bien. pusiste Joule sobre Volt. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sobre todo porque queda grabado y después cuando estudian, los que estudian no van a entender nada. Ahora sí. Bien, como les decía, los dos resultados están bien. Generalmente vamos a usar este que está en volt, pero bueno, puedo recuadrar a los dos. Cualquiera de los dos son correctos. Y por último, esto lo vamos a volver a ver un poquito con más detenimiento cuando empecemos a hacer cálculos. Por último, acá les marca una diferencia. Primero, el instrumento para medir voltaje o diferencia de potencial se llama voltímetro. ¿Tampoco lo habían escuchado nombrar? No. Bueno. Se llama voltímetro y siempre se conecta en paralelo. Aparece otro nombre acá, porque el amperímetro dije que se conectaba en algo que se llama serie. Y este dice que se conecta en paralelo. O sea que la otra pregunta que quiero que contesten, ¿sí?, es ¿qué significa que un elemento en un circuito se conecta o se conectó en paralelo? Cuando les digo que busquen esta información, no es solamente que me traigan la respuesta sin entender. En lo posible, búsquense alguna ilustración que se entienda, porque si ustedes ponen nada más que lo que encontraron definido, posiblemente no entiendan nada de lo que está escrito. Así que estaría bueno que haya un dibujito y la explicación, para que ustedes puedan entender lo que están leyendo. ¿Se entendió entonces qué es lo que quiero que busquen? Son dos preguntas, ¿sí? El significado de conexión en serie y el significado de conexión en paralelo. Bueno, Sí. ¿Sí? Profe, no te las enviamos, ¿no? No, son para trabajar el viernes previo al experimento. Está. ¿Tá? O durante, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Pero lo vamos a trabajar el Profe, viernes. ahora vamos a copiar algo más. Ahora les voy a mostrar en un ejemplo ilustrado, a ver si les puedo hacer entender un poquitito más qué significa esto de diferencia de potencial eléctrico. Nada más. Está. ¿Tá? Bien. La ilustración es esta. Para imaginarnos qué significa diferencia de potencial, podemos recurrir a algo que trabajamos el año pasado, que es, también se llamaba potencial, pero se llamaba energía potencial gravitatoria. De nombre al menos les tendría que sonar. Energía potencial gravitatoria. Posiblemente Sí. también lo trabajaron en segundo. Bueno, la energía potencial gravitatoria tiene que ver con la energía que posee un cuerpo dependiendo de la posición en donde se ubica. O sea, cuanto más alto está, más energía potencial gravitatoria tiene. ¿Se comprende? Sí, sí. Bien. Sí. Acá lo que se está haciendo es suponer que lo que tenemos dibujado acá debajo, voy a ver si uso el puntero para que se entienda, esto que está acá sería una batería, ¿sí?, con sus dos polos. Las baterías tienen dos polos, uno se llama polo negativo y polo positivo. Si yo miro las baterías, a veces pueden tener o una marquita que diga más y otra menos, o a veces pueden tener distintas formas los polos. Por ejemplo, en las baterías de 9 volts, que se pueden usar, por ejemplo, en nuestra casa para distintas cosas, por ejemplo, para algún tipo de control, para un autocontrol remoto, por ejemplo, el polo positivo y el negativo tienen distintas formas para que la conexión yo no la haga equivocada. ¿Tá? En las baterías de auto, la única diferencia que tienen es que dice más y menos. ¿Tá? O sea, no hay una que sea más grande que la otra. En este dibujo, se supone que los dos polos no tienen diferencia en la forma. O sea que, supónganse que si yo agarrara la batería, el polo negativo termina ahí y el polo positivo también termina acá y no tengo más nada. Esto sería la batería, o sea, lo que estoy envolviendo en este recuadro.
Esa es la batería. Lo que se le agregó arriba es para que entiendan la idea de diferencia de potencial. ¿Cuál es la idea que estoy tratando de pasarles? Es que cuando nos imaginamos diferencia de potencial eléctrico, que es lo que estamos trabajando, imagínense que lo que hay es parecido a cuando trabajábamos potencial gravitatorio, o sea, energía potencial gravitatoria. Si yo coloco una rampa como la que se ve en la figura y coloco una cantidad de cuerpos en la parte superior de la rampa, esos cuerpos van a tender a ir ¿hacia dónde? ¿Hacia el polo negativo? A ver, no lo pensemos como electricidad, pensemos como cuerpos en una subida y en una bajada. Si yo coloco una cantidad de cuerpos en la parte superior de la subida, ¿hacia dónde van a ir esos cuerpos? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué ocurre eso? Porque los cuerpos cuando están más altos tienen mayor energía potencial gravitatoria y esa energía les permite empezarse a mover hacia abajo de manera que puedan disminuir esa energía potencial gravitatoria. O sea, los cuerpos se mueven siempre de la zona donde hay más energía potencial a la zona donde hay menos energía potencial. Con las cargas eléctricas ocurre lo mismo. Lo único que, en este caso, lo que hay es energía potencial eléctrica, no potencial gravitatoria. Esa subida que marqué yo acá, que está en el dibujo, es para que ustedes entiendan la semejanza entre energía potencial gravitatoria y energía potencial eléctrica. En energía potencial eléctrica no hay subidas y bajadas. Lo que hay es algo muy similar, es una zona donde hay mucha energía potencial eléctrica y una zona donde hay menos energía potencial eléctrica. Y las partículas se van a mover de la zona donde hay más energía potencial eléctrica a donde hay menos. En este caso, si estamos analizando cargas que se están moviendo positivas, la energía potencial eléctrica más grande está en el polo positivo. Entonces, a través de esta bajada, ¿quién sería para mí? Si yo me estoy conectando a la batería, ¿qué sería esta bajada? Si es electricidad lo que circula. ¿De qué estaría hecha esa bajada? El conductor eléctrico. Del conductor eléctrico, exactamente. ¿Sí? O sea que lo que estamos simbolizando acá es lo que pasa cuando yo conecto un cable entre el polo positivo y el negativo. Las cargas positivas, si consideramos que son las cargas positivas las que se mueven, van a fluir del polo positivo hacia el polo negativo. Insisto, esta bajada no existe en un circuito cuando yo lo hago. Es para que ustedes pudieran entender la similitud entre energía potencial gravitatoria y energía potencial eléctrica. ¿Sí? Si fuera cuerpos comunes y corrientes y esto no fuera corriente eléctrica, el polo positivo tendría que ser bien alto para que las cargas vayan hacia el polo negativo. Pero como es corriente eléctrica, el polo positivo y el negativo no tienen diferencia de altura. Porque lo que está acumulado en el polo positivo es mucha energía eléctrica. No precisa altura la energía eléctrica. ¿Se entiende la similitud y la diferencia entre una cosa y la otra? Sí. Cuanto más diferencia de energía haya entre el polo positivo y el negativo, más voltaje tiene la batería. O sea que si usamos la analogía esta que estoy usando con las subidas y las bajadas, podríamos decir, cuanto más alta es la subida, quiere decir que hay más diferencia de potencial. O sea, más voltaje en la batería. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bueno, Sí. busquen esa información para el viernes. El viernes tenemos 2 horas, ¿sí? Y bueno, y tenemos que ver cómo hacemos. El viernes, al tener 2 horas, ustedes ya saben, se sacan la hora del viernes de la semana que viene. Tenemos que ver, y ustedes me gustaría que lo piensen porque ya se termina la clase y ya puedo cortar la grabación.